Atención, México. Porque en Querétaro, los emisarios del golpeteo mediático creyeron que podrían arrinconar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, con preguntas sembradas, malintencionadas y cargadas de veneno, pero terminaron tragándose su propio show. Y es que no faltó quien, en lugar de preguntar por los temas verdaderamente importantes para la gente, quiso sacar raja del viaje personal de Andrés Manuel López Beltrán o de los señalamientos contra el senador Adán Augusto. Pero Luisa María los desarmó en segundos. Con voz firme y sin titubeos, puso las cosas claras. No somos iguales. Antes, los lujos y los excesos se pagaban con el dinero del pueblo. Hoy no. Hoy cada quien paga sus gastos. Y eso, les duela o no, no es delito ni es corrupción. Y fue más allá. Aquí no se gobierna con prohibiciones, se gobierna con principios. Vivir en la justa medianía no significa dejar de viajar. Significa no ostentar, no perder el piso, no traicionar al pueblo. Eso es lo que representa la Cuarta Transformación. También dejó claro que en Morena no hay lugar para el golpeteo interno disfrazado de diferencias políticas. A quien ande atacando a compañeras y compañeros en redes o en medios, le recuerdo que está violando nuestros estatutos. Las diferencias se resuelven en la Comisión de Honestidad y Justicia. Lo demás, es hacerle el caldo gordo a la derecha. Y a quienes desde el PAN se llenan la boca presumiendo supuestas ventajas en encuestas amañadas, les lanzó un dardo directo al corazón. En Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum ganó con el 51%. Morena está más fuerte que nunca. Lo que necesitamos es unidad, organización de base y compromiso con el proyecto. No ambiciones personales ni fuegos cruzados. Y remató con una frase que dejó helados a los presentes. Este movimiento no es de unos cuantos. Es del pueblo de México. Y si alguien lo traiciona, que sepa bien, no hay cabida para intereses personales. Aquí lo que se defiende es el futuro de la nación. Así se habla. Mientras la oposición se desespera buscando grietas, en la 4T las convicciones están firmes y el liderazgo no se arrodilla ante provocaciones mediáticas. Luisa María Alcalde les puso un alto con argumentos, tempel y autoridad moral. Esto no es un juego de escándalos, esto es un proyecto de transformación profunda. Y al que no le guste, que se quite del camino. Gracias, muy buenos días. Preguntarle, Presidenta, sobre este tema de el llamado que hizo la Presidenta Sheinbaum a los militantes de Morena de vivir en la medianía y estas últimas filtraciones que se dieron respecto al viaje de Andrés Manuel López Beltrán a Tokio, este llamado que hizo la Presidenta, ¿cuál es el llamado que hace Morena en este sentido? También preguntarle si se van a ver cambio en los comités estatales, si ya se han pronunciado por esta situación. Y finalmente preguntarle sobre la importancia de Querétaro para Morena, para Morena Nacional. ¿Cuál sería la estrategia que van a seguir para pues, gobernar por primera vez Querétaro, si esa es la intención? ¿Cuál es la importancia que tendrían? ¿Cuál sería la estrategia que apuntalaría? Sobre todo porque hemos visto que, por lo menos en el Congreso estatal, pues no ha habido una unidad, una cohesión como tal. ¿Y cuál sería el trabajo a apuntalar en ese sentido? Muchas gracias, Presidente. Al contrario, muchísimas gracias a ti. Bueno, respecto al primer tema, primero dejar clara una cosa. La derecha y la oposición ha tratado de instalar la narrativa de que somos iguales. Y no somos iguales. En el pasado, el derroche, los viajes de lujo, se hacían con el dinero público. Aviones privados, helicópteros privados, séquito de personas para viajar aquí, allá, a Europa, a Estados Unidos, a todo el mundo con el dinero del pueblo de México. Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción. Dicho esto, coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas, que son dos. Uno, vivir en la justa medianía. Y dos, entender que el poder es humildad. ¿Eso significa que alguien de Morena no pueda viajar? No, pero evitar los lujos. Alguien puede haber tenido mucho dinero y haber sido empresario y tener dinero suficiente para comprarse ropa de alta gama, joyas, relojes caros, pero no se debe hacer por congruencia, porque es contrario
a la justa medianía. Ese es el planteamiento. Respecto al segundo tema, sobre los comités estatales, vamos a hacer una propuesta al Consejo Nacional, que esperemos sea convocado de manera virtual próximamente, para proponer extender las actuales dirigencias estatales hasta después de 2027. Hoy lo que apremia y en lo que debemos todas y todos estar concentrados es en la organización de base, los comités seccionales. Y eso nos va a llevar a que todos estemos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros domingos en esa tarea, y por eso vamos a proponer que la renovación no solo de las dirigencias estatales, sino de todo el Consejo Nacional y de la dirigencia nacional se pueda realizar posterior a los comicios del 2027. Finalmente, respecto a tu tercera pregunta, creemos que contamos con las condiciones de volver a ganar en este estado. Ya se hizo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aquí arrasó la presidenta, aquí obtuvo, fíjense ustedes, 51% de la votación frente a un 36% de la candidata del PRIAN. Entonces tenemos todas las condiciones, tenemos reglas claras, tiempos claros, claridad en cuáles son los procesos para seleccionar a nuestros mejores cuadros, y también vamos a contar con una organización fortalecida desde abajo. Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos todas las condiciones para seguir creciendo. Este movimiento lo respaldan millones de mujeres y hombres que en otras entidades federativas, que no es el caso todavía de Querétaro, han sentido en su vida cotidiana el cambio. Y eso, sin lugar a dudas, consideramos que va a llegar a otros estados. Sí. El reto, claro, el reto es la unidad. Y la unidad se logra no por decreto. La unidad en Morena tiene dos pilares. La más importante es que es válido que compañeras y compañeros levanten la mano. Es legítimo aspirar a ser gobernador, gobernadora, senador, diputado, se vale. Pero todas y todos debemos ser conscientes de una cosa, que por encima de nuestras aspiraciones personales está el proyecto de país. Yo puedo tener todo el deseo de llegar a ser gobernador, pero antes que esa aspiración que tengo, está el proyecto. Y con miras a fortalecer y a proteger a Morena y a proteger ese legado, es que cierro filas, porque lo que importa es el proyecto. Y el segundo pilar son las reglas claras, porque distinto sería que nosotros nos pusiéramos de acuerdo a ver quién me cae mejor, quién me conviene que sea el candidato o la candidata. Esa decisión se la trasladamos a los queretanos y esa decisión la toma la gente. En ese sentido, todos saben que para poder llegar a ser nuestro representante, llegado el momento, pues tendría que ganar la encuesta. Siguiente pregunta, Milenio Estrella Álvarez. Presidenta, si bien es cierto que ya mencionó que se les ha pedido o de alguna manera que no compren en tiendas de lujo, sin embargo, ayer al hijo del expresidente, en estos días, se le ha visto salir de tiendas precisamente de lujo, allá en otro país también, pues salió una, no sé si ya habló también con él, con otros funcionarios de Morena, donde también, si ya es para pedirles que ya no viajen a estos países, pues europeos. También se mencionó, hay un estudio por ahí que hicieron algunos compañeros de otros medios de comunicación, donde habla de que esta legislatura federal y en el Senado también, pues han realizado sobre todo, pues
precisamente viajes a Europa y pues también sí pedir que ya no viajen a ese tipo de países o pretexto de asuntos parlamentarios. Entonces, de alguna manera para tener este tema de la austeridad. Y segunda parte, mencionaba también ahorita sobre el tema de las candidaturas, sin embargo no sé si considera también ahí a la gente del Partido Verde, porque el coordinador del Partido Verde está buscando la candidatura al gobierno del Estado, entonces no sé si también sería un acuerdo con Morena, si también lo considerarían en la encuesta, y también si el llamado sería también para que dentro de los propios militantes no ataquen a otros militantes, sobre todo porque pues hemos visto en redes sociales que gente pues de algunos grupos están atacando, por ejemplo, al diputado Luis Humberto, al diputado Insunza, a otros diciéndoles incluso hasta vendidos. Entonces no sé si también podría ser por ahí algún llamado. Es todo. Con respecto al primer tema, nosotros hemos emitido unos lineamientos éticos, morales, que tienen que ver con no perder el rumbo, con siempre mantenernos cerca de la gente, cerca del pueblo. Y creo que la presidenta de México ha sido bastante clara, y yo lo mencionaba aquí, no es que se mande un mensaje para prohibir que no puedas viajar a un país, a otro país. Eso no es un delito, no es un acto de corrupción. El llamado es a vivir en la justa medianía, como lo decía Juárez, como lo representaba y lo representó siempre el presidente Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Significa eso, entender esos dos principios de que como dirigentes de Morena necesitamos dar ese ejemplo. Y ese es el llamado que se hace a todas y a todos a siempre considerar eso. Respecto al segundo tema, el tema de las alianzas, ya llegará su momento para sentarnos con nuestros partidos aliados y ver en qué condiciones podría darse una alianza. Nosotros lo hemos dicho, nos gustaría poder ir en alianza con el Partido Verde, con el Partido del Trabajo, en las diferentes entidades federativas, las 17 entidades federativas en donde habrá elecciones en el 2027, pero va a llegar el momento en donde debamos sentarnos. Y claro que también sus perfiles de ir en alianza, pues hay que considerarlos para la encuesta, porque de lo que se trata es que sean los queretanos y las queretanas los que determinen quiénes son los mejores perfiles. Pero ya habrá de verse en su momento. Siguiente pregunta, Periódico Noticias, Diego Hernández. ¿Qué tal? Buenas tardes. También en este tema para organizar el proceso de encuesta, conocer, entonces pedirían que se firmara un acuerdo por parte de los interesados para que haya, pues ahora sí que no se tenga este fuego amigo. Y también tomó revuelo mucho aquí en Querétaro una declaración donde no menciona a Querétaro en los estados que pudieran ganar en 2027. El propio Partido de Acción Nacional aquí en lo local refería que están 15% arriba en las encuestas. ¿Cómo tomar estos porcentajes, estos señalamientos? Y también el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el diputado Alfonso Ramírez Cuellar visitaron Querétaro recientemente y hablaron sobre el proyecto del sistema Batán, que es un tema para el uso de agua, que es agua residual, donde están a favor, sin embargo no bajo el esquema de una asociación público-privada. No sé cuál sería el posicionamiento de Morena y la indicación a los diputados locales, ya que hay una fracción que ya tiene el no en la boca, saber cuál sería pues esta posición que toman desde la dirigencia nacional en cuanto a este proyecto. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti. En efecto, yo creo que las reglas están claras, nuestros estatutos también son claros respecto a que no se puede denostar a compañeras y a compañeros que forman parte del mismo movimiento. Ese es hacerle el caldo gordo a la derecha, es lo que desearía ver la oposición aquí en Querétaro. Por eso tenemos nosotros nuestras instancias internas, porque yo puedo considerar, y si es válido considerar, que alguien violentó algún principio de Morena. Bueno, debo acudir a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no salir a conferencia de prensa y finalmente, dañando a un compañero, dañar a nuestro movimiento. Eso está claro en nuestros estatutos y siempre ha sido un llamado nacional.
Respecto al tema del agua, a ver, consideramos apremiante y necesario que se resuelva el tema del agua para los queretanos y las queretanas. Quizá no con un esquema como las APPs que en el pasado, sobre todo en los gobiernos panistas y priistas, han sido nidos de corrupción, nidos de negocios, donde acaba pagando la ciudadanía los platos rotos. En ese esquema debe evaluarse cuál es el mejor modelo, el más eficiente, el más barato, que pueda resolver el problema, pero que no signifiquen negocios de unos cuantos. Eso es lo que nosotros hemos venido planteando y eso es lo que debe resolverse en el Estado. Hasta entonces, no suceda esta circunstancia, pues hay que evaluar cuáles son las otras alternativas. Siguiente pregunta, presencia universitaria, Circe Rosas. Acá, perdón. Circe, adelante. Presidenta, por un lado preguntarle si habrá durante su visita una reunión precisamente con los grupos parlamentarios y con las dirigencias de los partidos que conforman la Cuarta Transformación, considerando que en el Congreso, por ejemplo, el Partido Verde no ha ido prácticamente apoyando ninguna iniciativa que ha promovido Morena, por el contrario, pues se ha manifestado más a favor de propuestas de la oposición. Entonces, saber si habrá pues ahí un reajuste en cuanto a la línea que manejan la Cuarta Transformación en Querétaro, y también si habrá un llamado de atención por parte de la dirigencia nacional pues a Morena local, sobre todo porque sí ha habido mucha encontronazo entre diferentes grupos, incluso ya se habla de 3 grupos distintos dentro del Congreso, ha habido pues declaraciones de un lado, declaraciones de otro, entonces, y también por parte de la dirigencia estatal no ha habido tampoco un llamado claro a esta unidad, saber si se van a reunir y si van a hacer ese llamado y ese, pues digamos, ese mensaje claro y esa petición a que se mantengan en unidad y como usted dice, que no sea mediáticamente y que se haga entonces a través de los canales correctos, por favor. Bueno, respecto a las reuniones que mantendremos esta mañana, nos vamos a reunir, sí, todas y todos, incluyendo diputadas y diputados locales, no en específico para ver la agenda legislativa, vamos a ver los temas organizativos que son los que nos traen el día de hoy a Querétaro, que es lo que estamos mencionando, pero pues habremos de tener contacto con ellos y de platicar respecto a los retos que tienen en la legislatura en el Estado. Hay que platicar con los partidos aliados, a ver qué sucede en 2027, eso lo vamos a tocar en las dirigencias nacionales, con la dirigencia nacional del Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, y bueno, ya les comentaremos en su momento, esperando que pueda haber una candidatura común, porque consideramos tener las condiciones para avanzar en este Estado. Y por el otro lado, el llamado de unidad siempre ha sido, y no es solo de la dirigencia, está establecido en nuestros estatutos. Es una violación a nuestros estatutos el denostar a un compañero o a una compañera de nuestro movimiento. ¿Qué significa eso? Que cualquier militante o cualquier aún más dirigente de nuestro partido, si atenta contra nuestros estatutos, pues claro que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia puede actuar desde amonestaciones privadas, amonestaciones públicas, suspensiones de derechos, porque por encima de cualquier diferencia que podamos tener, es que fulano piensa una cosa distinta o actuó de tal manera, por encima de eso está el proyecto y están el pueblo de Querétaro. Entonces no puede haber un pleito personal por encima de lo que representa este movimiento. Este movimiento no es de ninguno de nosotros, no es de los dirigentes de Morena, es del pueblo de México y nosotros tenemos el compromiso y la responsabilidad de cuidarlo. Porque si nosotros dañamos a Morena,
Si nosotros con nuestro actuar, con nuestra actitud, minamos la esencia de Morena, ¿qué le queda de alternativa a este país? ¿Que regrese el PAN? ¿Que regrese el PRI? ¿Esa es una alternativa? Los gobiernos que nos llevaron a los peores momentos de violencia, de pobreza, de desigualdad, de corrupción, de saqueo, no. Entonces nosotros tenemos que cuidar Morena, porque Morena es ese vehículo de transformación de nuestro país y también de las entidades federativas. Ese es el compromiso y eso es lo que uno tiene que entender siempre cuando hay una diferencia interna, una diferencia personal, que existen espacios y que esos espacios actúan de manera eficiente. Confiar en esas instituciones para que sea en ese espacio donde se dirima cualquier diferencia. Es obvio que no puede haber en un movimiento tan grande y tan plural pensamiento único. Eso no debe darnos temor ni debe ser una preocupación. Claro que podemos de repente pensar diferente. Oye, yo considero que el proyecto del agua sí, yo considero que el proyecto del agua no. Bueno, se vale. Hay una decisión, se toma una decisión y todos debemos ir juntos en esa determinación, pero ya una diferencia personal debe en todo caso tratarse en la comisión. Ese es el llamado que se le hace a la militancia y con mayor razón a los dirigentes de Morena.